Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a la información legislativa. Les saluda Pablo Quiroz y vamos en este momento a conversar con la diputada Katia Rivera Soto del Partido Liberación Nacional. Diputada, es un gusto, gracias por el espacio y detállenos sobre el tema de presupuestos, que usted ha venido también alzando la voz, sobre todo en materia de cultura y educación. Su postura, diputada. Bueno, muchísimas gracias más bien a vos por el espacio y a ustedes por compartirlo con nosotros. Cuando nosotros desde la Asamblea Legislativa empezamos a hablar del tema presupuestario, hay veces que la gente se centra muchísimo en los datos de economía macro, pero se nos queda de lado temas que en realidad se vuelven muy sensibles. Y es que cuando nosotros hablamos de educación y cultura, que yo realmente me puedo autotitular como vocera en esto porque me identifico muchísimo con los temas, es que es por medio de la educación y la cultura que se pueden llegar a conformar los cambios radicales pensando a largo plazo, ¿verdad? En una comunidad y por supuesto que en toda una sociedad. Vemos cómo lamentablemente se ha golpeado muchísimo el presupuesto educativo, cómo ha venido en detrimento, cómo lamentablemente no se cumple con ese 8% constitucional, ¿verdad? De estar viendo cómo se puede cubrir el tema de becas, cómo se puede mejorar el tema de infraestructura, cómo el tema de transporte afecta a tantos estudiantes. Y es que el Ministerio de Educación Pública, si lo vemos comparativamente con una empresa, estamos dándonos cuenta que se convierte en la más grande de Centroamérica, más de 70,000 funcionarios, más de 1,000,000 de estudiantes, más de 5,000 centros educativos, de los cuales más de 1,000 se encuentran en este momento con órdenes sanitarias y que lamentablemente no vemos un desarrollo en inversión, como les decía anteriormente, ni en infraestructura, sin dejar de hablar en este momento de calidad educativa. Con todo lo que se ha denominado el apagón educativo y vemos cómo los desgobiernos PAC hicieron un daño terrible a la parte educativa, pero hubo mucha confianza en un principio en que esta administración podría hacer ese ajuste, ¿verdad? En el tema educativo. Lamentablemente lo que vemos es un retroceso, una mal llamada ruta de la educación que se quedó en la mente de la ministra y que, como ella misma lo dice ahora, bueno, no hablemos de la ruta porque ya se la pidió la Contraloría General de la República. Entonces, ante estas situaciones sí hay que estar haciendo un levantamiento constante de los señalamientos de los errores, nuevamente, constantes que está generando el Ministerio de En Educación el tema de Pública. educación, por ejemplo, Festival Estudiantil de las Artes han perdido su fuerza, ¿verdad? En el impulso en las escuelas y también Durísimo. propiamente en el Ministerio de Cultura, programas muy pequeños como apoyo a bandas, a ciertas actividades culturales que tal vez son muy insignificantes en el monto, en el presupuesto, pero a nivel de impacto social para comunidades vulnerables es importantísimo. Cuando trajimos a la ministra de Educación acá, a la comparecencia en el plenario legislativo, yo le hice la consulta respecto al Festival Estudiantil de las Artes. Y aquí debo decirle, es literalmente mi hijo, fue mi creación cuando yo trabajé en el Ministerio de Educación Pública. En ese momento participaban más de 40,000 estudiantes en el proceso. Hoy me he dado cuenta que mandaron una circular diciendo que para la etapa nacional no van a contar ni con transporte ni con hospedaje los estudiantes de zonas rurales. Entonces, qué mentira más grande, descaradamente la que nos vino a hacer la ministra en el plenario diciéndome a mí que sí existía el presupuesto. Entonces ahí vemos nuevamente cómo tiran cortinas de humo y muy fácil hacer una contratación por 140 millones para contratar el Museo de los Niños para hacer ahí la final cuando quienes van a participar. Si todos sabemos que las juntas de educación no están recibiendo los fondos que anteriormente recibían. Entonces, ¿con qué fondos va a poder disfrutar un niño que ha venido entrenando junto con sus compañeros para llegar a una Y final? tal vez niños de escasos recursos. Por supuesto. Entonces, cuando uno ve que el Festival Estudiantil de las Artes es una de esas herramientas de prevención ante la exclusión estudiantil, o sea, lo que nos dan es atolillo con el dedo. Y eso se refleja nuevamente en el tema de cultura.
vemos cómo el Ministerio de Cultura viene con un recorte presupuestario, pero también con un incumplimiento del presupuesto planteado para este año 2023. Y entonces yo me quedo pensando a veces, ¿será que lo hacen a propósito para, entonces, como dice el ministro de Hacienda, don Nogui, ahí, bueno, el ministerio que se porta mal, como dice él, el que no cumple va a tener mayor recorte? Entonces yo creo que es una manera disimulada de estar diciendo, bueno, Ministerio de Cultura no cumplió, entonces se le recorta más grande el presupuesto. Lo que pasó con el Festival Internacional de las Artes, que fue uno de los programas que se le cuestionó al Partido de Acción Ciudadana en aquel entonces y que prácticamente también desapareció. Claro, o sea, el fiasco de aquel momento ahora se pretende para el próximo año llegar y hacer el planteamiento. A mí me preocupa muchísimo cuando veo que en estos temas hay otro tipo de ferias que dejaron de tener presupuesto. Yo misma presenté la moción para mantener el presupuesto para realizar la Fiesta Nacional de la Lectura y bueno, y ahora presenté un proyecto de ley que ya se aprobó y es para que los gobiernos locales puedan hacer destino dentro de sus presupuestos para apoyar bandas municipales, hasta cimarronas y grupos musicales que cuenten con personería jurídica. Esto porque el rescate de los espacios públicos, el disfrute de la cultura y del arte ya es un mecanismo de medición de la calidad humana. Esto en otros países ya se mide como parte de esa calidad de vida. Y acá, si nosotros queremos hablar de seguridad, insisto, lo primero tenemos que hacer es inversión en educación y en cultura. Hablemos de otro tema también que le importa mucho a los costarricenses, la Caja Costarricense del Seguro Social y propiamente el tema de las listas de esperas. A diario vemos en redes sociales, sobre todo como personas manifiestan que le dieron una cita para 5 años con una enfermedad como un cáncer y así. Se presentó una propuesta por parte de la jerarca de la Caja. ¿Qué le parece esa medida del copago? Bueno, hace un año que la presidenta ejecutiva de la Caja hizo el anuncio, ¿verdad?, que ellos iban a tener esto resuelto. Duró 8 meses para presentar una propuesta que era en función de las mamografías. Recuerdo que la exministra de Salud, que acostumbraba a mentir muchísimo, ¿verdad?, dijo que ya ellos habían resuelto, que estaba en cero las listas de espera. Por supuesto que eso nunca ha sido cierto. Y lamentablemente lo que se dio con las listas del caso de las mamografías, no se tiene ahorita siquiera un informe de cómo resultó esos más de 300 millones que se le generaron a Cenvis para que hiciera este tipo de exámenes. ¿Qué es lo que pasa con esto? Ahorita están presentando el tema del copago como una solución y seamos realistas, o sea, aquí lo que están haciendo es una venta de servicios, o sea, están tratando de privatizar a pedacitos a la Caja. O sea, es que lamentablemente el pensamiento de derecha de este gobierno, o sea, es que ya se exacerba. Por eso es que nosotros, y en mi caso, yo estoy firmando el proyecto de ley presentado por la diputada Alfaro, en que se quita el puesto de la presidencia ejecutiva de la Caja. La Caja es autónoma, la Caja tiene que mantener equilibrios, no responder a los caprichos de los gobiernos de turno. Esto hay que verlo a largo plazo. Cuando la Caja fue creada hace años atrás, cuando vino la Segunda República y don Pepe Figueres dijo, no solamente hay que mantener, sino que hay que fortalecer todos estos temas en donde nosotros vemos ese cuidado social y sobre todo el tema de la universalización de la Caja y de los servicios. Y entonces existe un gran peligro y que nosotros tenemos que estar muy atentos, no solo de hacer el control político, sino de presentar los proyectos también de ley para asegurarnos que la Caja no solamente se mantenga, sino que se fortalezca. Y por supuesto estarle exigiendo al gobierno que pague lo que le está debiendo a la Caja. ¿En contra del copago, entonces? Totalmente en contra. ¿Cómo hacer para que el gobierno pueda saldar esa deuda con el Estado? Porque estamos viendo que se destinan de los empréstitos alrededor del 10%, pero estamos hablando también de que se está pagando con deuda.
Aquí hay que ver que lo estamos haciendo como aporte de parte de la Asamblea Legislativa. Esto hay que verlo desde dos perspectivas. Una, el gobierno irresponsablemente ni siquiera está pagando la deuda acumulada, está bien, sino la deuda actual. No le ha girado ni un solo 5. Han buscado cualquier excusa para no hacerlo, porque quieren quebrarla. Ellos sí quieren quebrarla. Por nuestra parte, el aporte que hacemos como diputados es asegurar que en cada uno de los empréstitos que se está aprobando, una parte sea para hacer pago de deuda y por otro lado que exista un porcentaje de esto que vaya para la caja. En el empréstito que yo estoy trabajando desde la Comisión de Económicos no lo estamos haciendo al 10%, sí. Es un 30% lo que se está destinando para la caja. 250 millones, ¿verdad? Son 250 millones de dólares y no recuerdo ahorita cuántos millones, otra parte viene en euros. Al final son casi como 400 millones de dólares, haciendo la suma, ¿verdad?, de estos dos empréstitos. Esto es de la cooperación francesa y del BID. Esto es por el premio que se da a Costa Rica por descarbonización, que si bien es deuda muy barata en función de hacer ese cambio, que esto es beneficio para el país, y entonces por supuesto que lo estamos apoyando siempre y cuando vaya ese porcentaje para la caja. Diputada, ya para ir cerrando, criterios sobre el voto de la sala con respecto al tema de jornadas 4-3. Bueno, yo soy una de esas diputadas que desde un principio dije estoy en contra de las jornadas 4x3. Creo que es una falacia total de la diputada Cisneros decir que la inversión extranjera viene por el tema de 4-3. No, señora. Aquí se ha venido por parte de las empresas internacionales por la calidad y el talento y destreza que existe en la mano de obra costarricense. Y por eso, no mientan e inviertan en educación. Vuelvo al tema. Aquí si nosotros tenemos personas que hablen o un segundo idioma, que tengan las destrezas tecnológicas, cualquier empresa va a venir aquí, no a buscar mano de obra barata, que es lo que usted está ofreciendo. Cuando llegan a decir que en la zona rural se están perdiendo puestos, o sea, yo quiero ver en dónde van a poner en una piñera a trabajar una persona 12 horas, mientras que los mismos diputados de esa fracción se están quejando cuando trabajan 8 horas aquí con aire acondicionado. O sea, es que es un doble discurso muy fácil para hablar. Ellos anunciaron de que lo van a promover de nuevo. ¿Será la misma posición de doña Katy y de los diputados de Liberación Nacional? Por supuesto. O sea, aquí voy a hacer una defensa total en cuestión de los derechos laborales. No podemos tener un retroceso. Cuando este proyecto se pensó para unas específicas industrias en zona franca, muy técnica. Uno puede ver ese término, porque tiene muchas condiciones favorables, pero jamás como lo están planteando, de donde yo digo, ¿cuál joven que no tenga más allá de secundaria o aún así que no estén terminando la secundaria va a poder terminar sus estudios? Es que llegan y nos dicen que ahora sí van a tener un día más para estudiar. ¿Cuál malla curricular existe? Si hasta la educación de jóvenes y adultos es después de las 6 de la tarde. Entonces en esto nuevamente sumo, y yo creo que aquí es para beneficiar a algunos de sus amigotes, lo siento, pero así es como yo lo veo, y aquí seguiré manteniendo una posición en contra de jornadas 4-3. Diputada, muchas gracias. A ustedes. Finalizamos. Doña Katia Rivera Soto, del Partido Liberación Nacional. Continuamos con más de la información legislativa.